Alcalá de Henares. Luis, cuando quieras. Bueno, lo primero, dar las gracias al profesor Traspadierne por la amabilidad que ha tenido de invitarme a esta reunión, una reunión en la que sobre todo he aprendido mucho y creo que les voy a enseñar poco. Bien es verdad que me lo ha puesto muy difícil la mesa anterior, las dos mesas anteriores, porque las dos han sido muy buenas, pero la anterior ha sido una mesa especialmente dedicada al sentido común, en mi opinión. Yo les voy a hablar, porque a mí cuando me llamó el profesor Traspadiernes por medio de su hermana María Teresa Traspadiernes, que está aquí, y con la que me honro en trabajar desde hace ya muchos años, en ella muy pocos, en mí muchos años. Pues, ¿esto está funcionando, perdón? Pues decía que me dijo, sería bueno hacer un resumen de todo lo anteriormente. Yo me alegro de que le dije, hombre, eso va a ser dificilísimo porque hacer un resumen efectivamente a día de hoy de todo lo que la tecnología está haciendo últimamente es prácticamente imposible. O por lo menos para mí me es imposible. Y entonces yo pensé que quizá fuera mejor hablar de esto que les pongo aquí, que me inventé este título, que era la aplicación tecnológica, una creencia, unos medios y tenacidad. Y les contaré un poco mi experiencia en lo que ha sido la investigación aplicada. Si nos vamos al ser humano, lleva haciendo tecnología desde el tiempo de las cavernas, ¿verdad?, hasta llegar a la sofisticación más absoluta. Pero lo que sí es verdad es que hay una cosa que siempre ha obligado a ese hombre en el momento que fuera. Y es que diera respuestas a un problema social. De manera que hoy todos estos hombres que han aplicado de algún modo una tecnología a la sociedad estarían muy bien en esta reunión. Aquí se ha hablado hoy muchísimo, sobre todo, de técnicas de comunicación. Yo no les voy a hablar de técnicas de comunicación. Yo les voy a decir cómo intentamos un grupo de médicos, en este caso absolutamente sesgado, yo soy neumólogo, cómo nos enfrentamos a un grave problema social. Si nos remontáramos a los principios del siglo pasado, que antiguo suena ya, el siglo XX, resulta que había un problema social importantísimo, y era la tisiología, la tuberculosis, que hoy por hoy lo sigue siendo en gran parte del mundo. Pero en aquel entonces lo era desde luego en Europa, y en España a niveles muy elevados. La tisiología afortunadamente casi desapareció por una buena política efectivamente de aislamiento, una buena política de tratamiento. Pero surgió un problema progresivamente más preocupante. Y aquello fue precisamente en la época en que yo terminaba mis estudios. Bueno, y por cierto, he entrado en la depresión cuando he visto que se empezaba a pensar que los de 60 a 70 años ya no podían meter una tarjeta en una ranura, y me he sentido francamente lesionado. Pero bueno, como han hablado aquí también de domótica y que se van a preocupar de los senectos, pues bueno, veo que las posibilidades son amplias. Bueno, sea como fuere, para no aburrirles, se planteó, como digo, un problema de una importancia extraordinaria y que empezaba a surgir precisamente en los años 70, como herencia del consumo de tabaco entre las dos guerras mundiales. Y esto era el cáncer de pulmón. Yo utilizo muchas veces esta diapositiva que ven aquí, que es una diapositiva antigua y que, aunque luego, bueno, está apoyada, digamos, en otras publicaciones muy modernas, esta patología antigua va del año, en diapositiva va del año 75 al año 89. Pero podemos utilizarla a día de hoy, porque prácticamente no ha cambiado nada. Miren, aquí se controla, o viene reflejado, qué ha pasado con los cánceres más importantes que existen en este momento en nuestra sociedad. Está el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Y aquí vemos la supervivencia de cada uno de estos cánceres. Miren ustedes, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata y el cáncer de mama han mejorado sin parar la supervivencia a 5 años. De manera que en el año 90 ya el cáncer de próstata alcanzaba el 90%. Y esto ha seguido esta misma dirección, ese mismo vector. Pero fíjense ustedes, esto que vemos aquí es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, desde los años en que hay estadísticas para cáncer de pulmón, año 75,
no ha variado en su supervivencia a 5 años y se mantiene en un 15%. Y eso sigue siendo actual. ¿Y por qué? Pues resulta que nosotros somos incapaces, todavía a día de hoy, con la tecnología que tenemos, de diagnosticar ni el 20% de cáncer de pulmón en un estadio inicial en el cual podamos nosotros dar un tratamiento curativo, en principio, al cáncer de pulmón. No podemos seguir, como digo, más allá, pero tenemos experiencia de que aquellos en los cuales se diagnostican en estadios muy tempranos, estadio 1A, caramba, cuando hacemos cirugía radical obtenemos una rentabilidad muy alta y sobreviven hasta un 80%, pero a los que no operamos un 10%, de manera que entonces habría que plantearse qué hacemos con el cáncer de pulmón. Habrá que hacer un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Y ahora viene la segunda parte. Yo de lo que voy a hablar aquí va a ser no de una nueva tecnología aplicada, sino de la moderna aplicación de una antigua tecnología y de que cuánto cuesta a veces, si seguimos la medicina basada en la evidencia, poder llegar a implantar un nuevo modelo de aplicación social. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el cáncer de pulmón y en muchas otras enfermedades, pero en el cáncer de pulmón en concreto? Nosotros estamos diagnosticándolo a este nivel. Esto sería la cronología de la enfermedad. El cáncer de pulmón sabemos que hay una primera época de exposición al tabaco, malísimo, no fumen. Una segunda época, a continuación, en que ya aparecen lesiones de la enfermedad, pero que no detectamos. Y finalmente, una época en que decimos, enfermo de cáncer de pulmón, tiene dolor en el pecho, tos, expectoración, se ahoga, etc. Como lo diagnosticamos cuando ya la enfermedad se ha hecho patente, ya hemos llegado tarde habitualmente. Yo voy a hablar de una cosa que hizo este señor, allá en los límites del siglo XIX-XX, es Röntgen, muchos de ustedes le conocerán, y esta fue su primera radiografía. Es la radiografía no de su mujer, no piensen mal, de su cuñada. Aunque estaba casada, por cierto. Sea como fuere, lo primero que salió de verdad de aplicación práctica, o de lo primero aparte de las fracturas, fue la radiografía de tórax. Y esta radiografía de tórax ya estaba muy evolucionada a nivel de los años 70. Con el problema epidemiológico que os he comentado previamente del cáncer de pulmón, surgieron a la vez en los años 70 4 grandes estudios en el mundo. Estudios muy potentes. Uno fue en el Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos, otro también en Estados Unidos en la Clínica Mayo, y otro también en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y un cuarto en Checoslovaquia. Todos eran de aproximadamente una N de cerca de 10.000 personas, siempre divididas en 2 brazos. Yo voy a referirme exclusivamente al de la Clínica Mayo porque ha sido el más estudiado y el que más quizá nos pueda enseñar. ¿Qué es lo que hacían en la Clínica Mayo? Pues dividían los 9.211 pacientes que incluyeron, los cuales eran fumadores, que no tenían enfermedad en este momento diagnosticable y que eran mayores de 50 años para limitar la población. Y lo dividieron en 2 grupos, la mitad uno y otro, la mitad cada cual. En uno dijeron, vamos a hacer en este grupo de estudio cada 4 meses radiografía y citología, a ver qué resultado tenemos y a ver si diagnosticamos rápidamente. Y vamos a compararlo con otro grupo en el que haremos esto mismo, pero nada más anualmente. Sería un grupo a discutir, pero así fue, compararon esos 2. Y lo cierto es que inicialmente obtuvieron algunos resultados pues interesantes. En el primer grupo se llegaron a diagnosticar 206 pacientes que ven aquí, 206 cánceres de pulmón, y en el grupo control 160. No digo qué pasó si hubieran comparado con el grupo de control por síntomas, probablemente hubiera sido tremendo. Lo cierto es que la supervivencia obtenida entre este grupo y este grupo era importante, de una P 0.0039. Magnífico, estamos en el camino. Pero siempre surge alguien que pone la guinda. Dice, bien, usted ha diagnosticado muchos más, pero cuando usted sigue esto, y esto siguió hasta el año 93, dígame usted, ¿se mueren más o menos en el grupo que usted ha hecho el diagnóstico precoz que en el otro?
pues se morían igual. Exactamente los mismos. Es más, incluso alguno más en el grupo de estudio. Curioso. Tiempo pasa. ¿Por qué era esto? Perdón, ¿por qué era esto? Había algunos sesgos que a veces son difíciles de entender. Claro, llama mucho la atención a quien no esté metido en este mundo decir, hombre, una cosa con la que obtenemos claramente mayor supervivencia, como veíamos, ¿cómo es posible que no mejore la mortalidad? Es que supervivencia no es mortalidad, son cosas distintas. Si nosotros tenemos un paciente, el mismo al que no le hacemos nada, no cribado, y vive 60 años y tiene su cáncer de pulmón diagnosticable por clínica a los 56 años, decimos, supervivencia de este señor desde que le diagnostico 4 años, pero se muere a los 60 años. Si a este mismo señor yo le someto a un programa de cribado, puede ser que se muera también a los 60 años. Y yo le diagnostico mucho antes de que dé síntomas. Y digo, genial. La supervivencia es, si le he diagnosticado a los 42, es de 8 años o de 10 años. Pero no, la mortalidad es lo que me importa, porque la supervivencia viene muy sesgada por el momento del diagnóstico, lo que no significa que le curemos. Otra posibilidad, voy a pasar un poquito rápido, otra posibilidad sería un sesgo importante también. Decían, hombre, lo que pasa es que ustedes si hacen diagnóstico precoz seriado cada 4 meses tienen más posibilidades de coger aquellos tumores de evolución lenta. Pues les pueden cribar varias veces, mientras que de evolución rápida no lo cogen. Si cogen solo los buenos, sería una posibilidad. Pero hay otra, efectivamente, y es que estemos haciendo un sobrediagnóstico. Y eso fue motivo de grandes diatribas, todavía no solucionadas. ¿Y esto del sobrediagnóstico qué es? Pues el sobrediagnóstico es que puede ser que este mismo señor otra vez, pues no le hacemos nada y se muere a los 60 años de una enfermedad que no es cáncer. Pero resulta que él llevaba el cáncer dentro, pero no le ha matado. Y a lo mejor, o no, le hago una autopsia y me entero. Lo más frecuente es que no me entere. Sin embargo, si yo le hago un cribado previo, resulta que vive los 60 años. Pero caramba, le diagnostico el cáncer de pulmón. Y digo, supervivencia, enorme, una supervivencia bárbara. Pero hombre, ¿para qué pierde usted tiempo en diagnosticar un cáncer que no le va a matar porque se va a morir de otra enfermedad? Y eso crea grandes problemas a la hora de valorar todos los estudios. Esto es común a todos los programas de diagnóstico precoz de otros tumores. Esto es muy difícil demostrable, es muy difícil de demostrar, pero lo que es cierto es que supuso un frenazo tremendo socialmente, porque esto paró desde los años 70 desde el año 80 aproximadamente, paró más de 15 años la investigación sobre diagnóstico precoz de cáncer. Pero en fin, las cosas cambian y la tecnología cambia. Y otra tecnología que ya se había establecido tiempo antes, vamos, después de la radiografía, bien es verdad, pero tiempo antes de empezar este estudio surge, que es el TAC. Entonces se dice, hombre, lo que no conseguimos previamente con la radiología convencional, vamos a ser capaces de conseguirlo con el TAC, que es un útil extraordinariamente válido, y vamos a cazar no uno, sino muchísimos nódulos que van a ser tumorales. El problema es que conseguimos efectivamente muchísimos nódulos, que la gran parte de ellos no son tumorales, pero no es motivo ahora de que entremos ahí. Lo cierto es que esto llevó también en Estados Unidos a una doctora, la doctora Claudia Henske, a poner en marcha en Nueva York un estudio en el cual incluyó 1000 personas con las características previas que he comentado antes en los estudios de la Mayo, y les hizo radiografía y TAC de baja radiación. TAC de baja radiación para evitar los proyectos nocivos de hacer un TAC convencional, como ustedes saben. Cada vez que hacemos, cosa que los médicos tenemos que tener en la cabeza, un TAC a un señor, un TAC de toras, le metemos lo equivalente a 2 años de radiación normal, de radiación ambiental. Con esto bajábamos bastante, pero aún así el TAC de baja radiación supone 6 meses de radiación ambiental. Bueno, se inició esto y dijeron, sobre estas 1000 personas con factores de riesgo, pues les vamos a hacer un TAC y una radiografía convencional a ver qué pasa y a ver qué conseguimos. Le hacemos uno inicial, que no hay nada, pues la metemos en una vía como ven aquí, a los 2 años se lo repetiremos y si no ha aparecido nada, estupendo, no tiene nada.
Y hay otros que puede ser que sean positivos. El que es positivo, hemos detectado algo, entonces le hacemos un TAC de alta resolución y puede ser que nos dé criterio de benignidad con perfecta claridad, con lo cual pasaría el estudio previo hasta el final, o que encontremos algo que no nos deje tranquilos y se siguen las exploraciones necesarias hasta llegar a un diagnóstico de certeza. ¿Qué pasó con esto? Hombre, lo cierto es que la doctora Henske consiguió un avance importantísimo en el diagnóstico del cáncer de pulmón, con tecnologías que ya existían, vuelvo a decir. Resulta que con TAC veía 27 tumores frente a 7 con radiografía convencional. Muy bien. Nosotros nos animamos, no nosotros y algunos otros grupos. Y entonces hicimos, desde un punto de vista de una hipótesis semejante, pues pusimos en marcha el estudio, pero con una característica especial que no habían hecho los demás, y que fue que hicimos un grupo de estudio y un grupo de control en el que no hacíamos nada, y seguíamos a ver qué pasaba. No les voy a volver a contar otra vez todo el estudio, cómo iba, el TAC, la radiografía digital, que por cierto la abandonamos rápidamente, no nos añadía nada en absoluto. Con esto vimos alteraciones en 32 casos, se hizo un TAC de alta radiación, llegamos a la conclusión de benignidad en 15 casos. Otra vez de estos 17 restantes, 32 menos 15, 14 conseguimos saber que eran benignos por otras técnicas y diagnosticamos un cáncer, un adenocarcinoma en estadio 1AP, 1A patológico, un cáncer de laringe que ni sospechábamos y otro señor se dio a la fuga, quizá pues con buen sentido, no apareció. A la vez, a los 2 años, a todo el resto que no había sido diagnosticado, volvimos a repetir su TAC. Y encontramos 9 nódulos más que no habían aparecido. Y de estos resultó que 4 de ellos eran adenocarcinomas también. Todos en estadio 1A patológico. Todos ellos con posibilidad de tratamiento. Mientras en el grupo control, por síntomas, no aparecía nada. Esto es un pequeño resumen de una serie de grupos. Antes he comentado, Henske fue la primera, el que he dicho que hizo el sistema en la que incluyó el TAC. Henske, los primeros datos que consiguió fueron elevadísimos. Fueron 3.4% de tumores consiguió demostrar al principio. Pero Henske estaba liderando otro grupo, que es este que ven aquí, el CAP. El CAP es Early Lung Cancer Action Program, en el cual estaba incluida ella, y eran 26.000 personas de N. Cuando analizaron este segundo grupo del CAP, resultó que bajó mucho la rentabilidad, 1.4%. Y de hecho, todos los demás que ven ustedes aquí fueron aproximándose a ese 1%, a unos muy bajos, y había 2 grupos españoles, Basta Rica, en Pamplona, que sacó 1.5%, y nosotros mismos 1.1%. Esto era importantísimo, analizar la supervivencia actuarial en el grupo más numeroso, que era el del CAP, ese comentó previamente, de 26.000 personas. Cuando se hizo aquí un estudio de supervivencia actuarial, aquí se diagnosticaron ni más ni menos que 484 cánceres de pulmón, 412 de ellos en estadios muy iniciales, se hizo, pues como digo, una experiencia actuarial, y vieron que a 10 años la esperanza de vida había subido hasta un 92% en los que se diagnosticaban en estadio 1 si eran intervenidos en el primer mes después del diagnóstico. A efectos de comparación, fíjense que el TAC de baja radiación ya nos daba en línea basal 1.3% de diagnósticos de cánceres de pulmón en estadio precoz, y la mamografía, que era admitida en todos los sitios, ya hace años, daba también lo mismo. Y no vamos a entrar ahora mismo en coste-efectividad porque sería otro asunto. En fin, esto era verdaderamente alentador, pero siempre tiene que volver persona que nos pone en vilo. Pero se mueren menos. Pues no se morían menos, se morían los mismos. Luego estábamos haciéndolo mal. Hubo que esperar a la publicación del National Screening Trial, que ven ustedes aquí, en The New England Journal of Medicine, que ya sobre una N muy superior, una N de 53.000 y pico personas, divididos también en se me ha escapado el dedo, no quería guardarle esto para el final. Pero bueno, el caso es que haciendo efectivamente lo mismo, haciendo comparación entre el TAC de baja radiación y la radiografía convencional,
pues llegaban a diagnosticar un número X que ven ustedes aquí, y vamos a intentar volver atrás, porque es interesante, y estudiaban qué fallecimientos había en cada grupo. Y veían que en el grupo de TAC de baja radiación había 247 por 100.000 personas año, comparándose con 309 por 100.000 personas año. Y ahora, por fin, sí se demostraba que se bajaba la mortalidad un 20% entre una técnica y la otra. Por primera vez en la historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que que salió la tecnología de la radiología con Röntgen hasta que se le da, por fin, interés de aplicación y se reconoce que vale para algo? Estamos hablando de 115 años. 115 años. Posteriormente sale un artículo interesante que merece la pena conocer en la revista JAMA, en la que hace una revisión sistemática de 591 estudios publicados en inglés, de los que extrae una serie de ellos que valora como de especial calidad. 8 de ellos estudios randomizados y 11 estudios de cohortes. Y en los que con mucha satisfacción puedo decir que hay 2 españoles incluidos. Y que son el de Bastarrica, que he visto antes, y el nuestro propio. En este trabajo de JAMA, que ha supuesto un cambio importante en la mentalidad de la neumología, y probablemente tendrá que serlo en la mentalidad política en breve, porque no va a haber más remedio, resulta que se estudian muchas cosas, muchos problemas que había, como la diferente rentabilidad de los grupos, la gran cantidad de falsos positivos que comentaba anteriormente, pero se habla efectivamente la disminución de la mortalidad como algo ya hecho y conocido. Además, se hablan de otra serie de cosas en las que no vamos a entrar, recomendaciones para acotar, el problema era acotar a qué pacientes sometemos a estas técnicas de diagnóstico precoz, porque no hay que olvidar que tiene riesgos. Uno de cada 2.500 TACs de baja radiación que utilicemos va a producir y va a desencadenar un cáncer de pulmón. Luego hay que tener cuidado a quién se le manda. Bueno, esto no es motivo de la charla y lo dejamos. Lo que sí es verdad es que por primera vez se consigue que 4 grandes sociedades internacionales, americanas en este caso en concreto, pero tienen repercusión internacional, acepten por primera vez que sí se puede y hay indicación con suficiente fuerza para llegar a hacer el diagnóstico precoz, que son las sociedades que ven ustedes aquí. La American Cancer Society, la American College of Physicians, en fin, todas estas. Lo cierto es que nos encontramos de cualquier manera con un problema económico en este momento. El TAC de baja radiación no es exageradamente caro, pero tiene su coste, y había que reducir, como digo, los niveles, el grupo al cual sometiéramos a estudio. Con motivo de una charla que tuve que dar en el año 2004 sobre diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, precisamente en el Congreso de nuestra sociedad, pues estuve estudiando una serie de técnicas que podían ayudar en algún momento, que empezaban a pitar, digamos, a sonar, para el diagnóstico precoz de cáncer. Y encontré 2 estudios interesantes. Uno de ellos fue, los 2 del mismo autor, por cierto, uno de Phillips, que aparece en Lancet de 1999, y otro del mismo autor en Chest 2 años después. En el 1999, Phillips se atreve a decir, y digo se atreve, a decir que es capaz de diagnosticar con una técnica que ahora les describiré muy brevemente, que consigue diagnosticar o detectar en estadio 1 hasta un 100% de cánceres de pulmón, con una especificidad del 81%. Un tanto increíble, ¿qué les voy a decir? En CHES, como les digo, este mismo autor publica unos años después, baja un poquitín las cifras, pero dice que con la técnica que él utiliza, puede llegar a una sensibilidad del 85% en cáncer de pulmón, con una especificidad de un 80%, con un valor predictivo negativo cercano al 100%. La verdad es que ello nos llamó la atención. ¿Qué es lo que hacía Phillips? Phillips lo que hacía era estudiar alcanos. Los alcanos son unos, lo que llama componentes orgánicos volátiles, son sustancias volátiles que se pueden determinar en el aire exhalado. Y analizándolas mediante técnicas complejas, pues dice que haya una especie de mosaico por el cual puede llegar a estas cifras extraordinarias de diagnóstico.
¿Qué es el estereoxidativo? Lo recordamos brevemente, probablemente lo sabrán muchos de ustedes. El estereoxidativo, si esto que tenemos aquí es un trocito, una porción de membrana de cualquier célula, pues ahí efectivamente hay proteínas, hay carbohidratos, pero sobre todo hay lípidos, muchos lípidos. Con motivo de este estrés oxidativo que viene dado, ya les lo decía antes, no fumen ustedes, por el tabaco. El tabaco es muy rico en sustancias reactivas de oxígeno, muy rico en radicales libres, muy rico en sustancias reactivas de nitrógeno, que todas ellas van a lesionar y van a producir un ataque contra en realidad todos los componentes de membrana, pero sobre todo con los fosfolípidos de membrana, que es de lo que más hay. Y nosotros decidimos centrar nuestro estudio precisamente en esto, que era donde también lo había centrado Phillips. Bien, es verdad. En realidad todo esto supone pues una tecnología en la cual hay que coger la última parte del aire exhalado en una población de riesgo y luego someterla a un proceso pues largo y relativamente complejo, sobre todo para un médico, en el laboratorio para llegar a determinar los alcanos, componentes orgánicos volátiles que nos interesa buscar. En realidad, aquí vemos cómo sopla este compañero nuestro, el doctor Jareño, y luego hay que recogerlo en un pequeño receptáculo, el aire final, como digo, de la capacidad vital forzada, intentando que sea la parte más profunda del pulmón la que podamos analizar. En realidad esto lo que hace es hacer una desorción térmica, hace una cromatografía de gases y una espectrometría de masas. Y nos da lo que vemos aquí, una cromatografía con un montón de picos. Cuando queremos estudiar uno en concreto, se le hace entonces una espectrometría de masas y entonces ya nos da con toda seguridad un espectro capaz de compararse con un banco previo de espectros que nos dice con absoluta seguridad cuál es la sustancia que nosotros estamos viendo. Nosotros, en realidad, iniciamos todo el estudio siguiendo lo que había dicho Phillips, intentando reproducir lo que decía. Otra cosa que deben hacer, no se fíen siempre de la literatura americana, ¿eh? No se fíen siempre. Vamos a ver. Basándonos en la bibliografía vimos todo esto. Empezamos a ver antes de nada qué exógenos ambientales había, porque todos estas sustancias que hay en el aire exhalado, en realidad están en el ambiente, muchas de ellas. Lo que tenemos que ver es la diferencia que existe entre la cuantía en aire ambiente y la cuantía en el aire exhalado, para que tengan algún significado. Los estudiamos, vimos en distintos lugares del hospital que efectivamente había ciertas diferencias, pero que no iban a entrar en colisión con el estudio. Estudiamos también otros interferentes que habían pasado desapercibidos en el estudio americano. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa con el chicle? El chicle puede ser que esté interfiriendo ahí. ¿O qué pasa cuando una persona sopla después de haberse cepillado los dientes, como hace toda persona bien educada y con buena formación sanitaria, todos los días? Vimos que tampoco suponía un problema. Pero mi química, la licenciada en químicas que trabaja conmigo, que sabe de esto muchísimo, me dijo, no se han descrito rutas metabólicas de formación de alcanos ramificados. Estos señores que están escribiendo, lo que están describiendo Phillips y sus colaboradores, con la técnica que describen es absolutamente imposible llegar a saber y a decir que eso sea cierto. Pero además es que a partir de determinado número de carbonos no hay posibilidad con esta metodología de distinguir los isómeros estructurales de cada uno de ellos. De manera que prácticamente a partir del heptano ya no era posible, ni el 4-metiloctano, era imposible saber cuál uno y otro. Pero no acababan ahí las cosas. Es que las cosas resulta que la acetona y el isopreno, llegamos a la conclusión de que era una tontería el analizarlos, porque es que va enormemente ligado a la dieta, no podían significar nada como biomarcadores. Y por otra parte, señores, el benceno, el tolueno y el estireno, cuando vayan ustedes a sol, respiren muy suavecito, porque todo está lleno de esto. Esto sale de la combustión de nuestros automóviles, de todo, y está todo lleno. Y son de tal agresividad para la célula que es absolutamente impensable que pueda producirse en ninguna célula del organismo. De manera que cambiaron mucho las cosas. Pensamos entonces, hombre, ¿y por qué en lugar de estudiar, aquí vemos la cascada del estereoxidativo, y en lugar de utilizar y buscar alcanos, que era lo que había hecho Phillips y lo que habían hecho en Estados Unidos, ¿por qué no estudiamos otros productos? ¿Por qué no estudiamos aldehídos?
Qué curioso. Estábamos comunicando nosotros esto, concretamente a la Sociedad Española de Patología Respiratoria, a SEPAR, cuando salen publicados dos trabajos. Uno de Journal of Chromatography B y otro de la International Journal of Cancer, en los cuales se empiezan a decir exactamente lo mismo, que lo que podría dar algún resultado sería buscar los aldehídos como productos finales de peroxidación lipídica en los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6. Ay, Dios mío. Bueno, pues decidimos estudiar los aldehídos y estudiamos aquellos que encontrábamos más en lo que ya habíamos realizado hasta entonces. Pero resulta que vimos que había unos ácidos orgánicos que nadie había descrito, por lo menos no lo conocíamos, como eran el ácido propanoico y el nonanoico, que aparecían bastante y en ciertas poblaciones. Como resumen, porque no quiero marearles más, ya es mucho tiempo. Encontramos algunas cosas curiosas, el nonaná, el hexaná, todo esto sí que nos separaba, no está puesto en la diapositiva, pero sí que nos limitaba, o digamos que separaba mejor la palabra, fumadores de no fumadores. Pero fumadores que hubieran fumado alguna vez en la vida. Aparecía esto, aunque hubiera pasado 15 años, 20 años, aparecían. Y no, en los que no fumaban, pues no aparecían, curioso. Sin embargo, el ácido propanoico, como digo, sí que era capaz de deslindar perfectamente el cáncer de pulmón del grupo de control que teníamos, no cáncer. O bien el cáncer de pulmón de los que no tuvieran cáncer, pero tuvieran EPOC. Es decir, eran capaces de delimitar cáncer de pulmón. ¿Pero qué pasaba con el ácido propanoico, como les he comentado antes? Pues era muy curioso. El ácido propanoico aparece en todos los sitios. En todos. Menos en un grupo que no se detecta. Y ese grupo precisamente es el de pacientes con cáncer de pulmón que no tienen EPOC, lo cual es bastante raro. Y que ese subgrupo está constituido sobre todo por personas del sexo femenino y no fumadoras. No sabemos exactamente qué significa, pero ahora estamos aquí. Con esto he querido hacerles llegar, pues que se pueden utilizar, como digo, técnicas antiguas, con paciencia, con tenacidad y ponerlas al día ahora. Dos palabras para terminar. La investigación en solitario, porque eso me lo pidió el profesor Traspadiernes y lo voy a decir. Imposible. Probablemente, si a día de hoy Ramón y Cajal no recibiría el premio Nobel. No sería posible. Hoy día, y ha estado hace un momento Alejandro, del Instituto de Salud Carlos III, no se puede pensar en investigar y, por tanto, en hacer aplicaciones de tecnología, aplicaciones sociales, si no es dentro de los institutos de investigación biosanitaria. Y voy a hablar algo del nuestro, que fue una de las cosas que él me pidió y prometo que serán 2 minutos. ¿Qué es un instituto? Muchos de ustedes lo conocerán, algunos no. Un instituto, el IMIDEF en concreto, Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria y Defensa, del que soy director en este momento, se consiguió ser constituido el año pasado, exactamente en abril de 2013, siguiendo lo que era una actualización de la Ley de Ordenación Universitaria del año 2007. Y en realidad es un estudio mixto, porque lo dice así la ley. Y lo que intenta es una cosa que entra mucho dentro de los objetivos de esta fundación y de este encuentro. Y es cómo hacemos una investigación básica para aplicarla cuanto antes. En realidad, rápidamente, lo que busca también, hombre, hacer una investigación de excelencia. Y en el momento que vivimos, donde no hay un duro, y nos lo ha dicho, creo que no está por aquí Alejandro, pero nos han bajado cada día más las posibilidades de conseguir alguna, y yo digo duros y pesetas, perdonen ustedes, algún euro, ¿verdad?, para investigación, pues es la manera de hacerlo, de dar potencia como para poder conseguir algún dinero. En realidad, el Instituto Mixto, un instituto en realidad, todos igual, consta de unas patas que son fundamentales, que es contar con un hospital, en este caso el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de que esta mañana han escuchado ustedes al Teniente Coronel Campillo, y de un centro público o privado con capacidad reconocida de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, como es la Universidad de Alcalá de Henares, con la cual les mantiene un convenio defensa. Bueno, no les voy a contar el Consejo Rector y demás porque no tiene mayor trascendencia.
y esto sería pues una visión de lo que el director, es decir, llevo a mis hombros ahora mismo, pues el poner todo esto en marcha. Es una cosa tediosa, cuesta un poco, pero de unos resultados muy interesantes. ¿Por qué? Porque obliga de alguna manera a centrar la investigación. La investigación tiende a ser dispersa. Es verdad que nosotros vamos con retraso en esto. Los institutos empezaron a hacer en el año 2005 aproximadamente. Nosotros por diversas situaciones hemos tardado. Aunque dice investigación de la defensa, a la defensa le interesa investigar todo. Porque para nosotros poder enviar a Herat, como comentaba antes, como digo, el doctor Campillo, un magnífico cirujano, un magnífico intensivista, un magnífico anestesista, un traumatólogo, ya por debajo tenerlos funcionando siempre. Nosotros no podemos sacar, igual que no se puede sacar un Phantom, un Eurofighter del hangar solo cuando tiene que bombardear, porque como no estoy haciéndolo todos los días en las partes reales, no va a saber despegar. Pues lo mismo es esto. Necesitamos un gran hospital, y un gran hospital no se concibe sin una investigación por debajo. Bien, es verdad. Por eso ven ustedes aquí cosas que dicen, ¿y qué pintan neurociencias en medicina militar? Pues muchísimo. ¿Qué piensan en cardiología? Pues muchísimo. Respiratorio, todo eso, muchísimo. Es verdad que citamos aquí unas que son muy especiales, digamos, muy estrella, como pueden ser, por ejemplo, la biotecnología, donde estaría la telemedicina que hablábamos esta mañana, o como ven ustedes aquí, agresión NBQ, agresión por elementos nucleares, biológicos o químicos. Todas esas, el cuadro que he puesto previamente era todas las áreas temáticas que nosotros habíamos previsto en el momento de la firma. En cuanto nos pusimos a trabajar más en profundidad, hubo que firmarlo con mucha rapidez, siempre hay razones no puramente científicas, no puramente médicas, sino otras políticas también, pues ahora nos damos cuenta que lo que merece la pena es reducir nuestras áreas temáticas para darles un peso fundamental y poder con eso conseguir mayores niveles de competitividad, que es lo importante. Y lo hemos dejado nada más en estas 5 áreas temáticas que ven ustedes con sus grupos de investigación. A efectos nada más de un modelo, pues yo me refiero a respiratorio, que es el que yo más he llevado durante muchos años, porque yo he pasado casi siempre, he sido médico de hospital, en algún momento que he tenido que estar desempeñando labores de gestión, pero es cáncer de pulmón, pues el TAC que les he comentado, los compuestos orgánicos volátiles que les he comentado, en fin, todo lo que ustedes se puedan figurar y quieran hacer. ¿Qué lleva consigo esto? Pues una programación, desde luego, para sesiones de seguimiento, de tesis, proyectos de investigación, cursos de metodología docente, pues cursos de radiología si nos interesa en ese momento, congresos, etcétera, etcétera. Y con esto, pues yo no doy por terminada mi charla. He querido, de alguna manera, responder a lo que me ha pedido el profesor Traspadiernes. Sé que me he pasado de tiempo y he machacado absolutamente el esfuerzo que había hecho anteriormente Rafael, pero hasta aquí hemos llegado. Yo no puedo dejar pasar el poner el que fue mi hospital durante muchos años, al que vi prácticamente crecer, hacerse adulto y morir, y en el que tantos hemos trabajado como fue el Hospital del Aire, donde muchos de estos estudios se empezaron, sobre todo el del TAC en concreto, y con el que tuve la ocasión, como he comentado antes, de trabajar con Teresa mano a mano. Ahora estamos en un gran hospital, que es el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, probablemente el único hospital que quede de la defensa en un plazo X, y que, bueno, pues que promete mucho y bueno. Muchas gracias.